Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola, buenos días. Un saludo cordial para todos ustedes. Katia Uriona ha renunciado a la presidencia y a la vocalía del Tribunal Supremo Electoral. La noticia corrió como pólvora y nos ha dejado un ras en la columna, porque con esta renuncia el MAS vuelve a controlar el Tribunal Supremo Electoral. Posiblemente lo controlaba, pero nos enteramos que habían fisuras en el Tribunal Electoral y que habían dos grupos, no sé si los dos son hegemónicos, el del MAS sin duda, pero el que votó en disidencia sobre algunos puntos, no sabemos si definitivamente estaban decididos a dar la batalla por el respeto a la Constitución, por el respeto al resultado del referéndum del 21F, etcétera, etcétera. Lo concreto es que Katia Uriona renunció y alega en esa renuncia que lo hace después de haber cumplido sus tareas, en fin, una justificación del buen trabajo realizado, y dice, se ha llegado a una situación, está hablando del Tribunal Supremo Electoral, dice, se ha llegado a una situación de estancamiento. Estancamiento, no sé si es empate, ¿no? Pero que ni atrás ni adelante, eso es estancamiento. Y dice que los temas fundamentales corren riesgo por ese estancamiento, como la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral. Cuando habla que la institucionalidad del tribunal está en riesgo, está diciendo que hay alguien que está moviendo el piso del tribunal, y ese alguien tiene un nombre, ¿no? Ese alguien tiene que ser muy poderoso, el que hace temblar al Tribunal Supremo Electoral. La institucionalidad quiere decir que el tribunal ya no decide por su cuenta, ¿no? Que hay otros que presionan y que obligan a tomar esas decisiones. Y dice que al cuestionarse la institucionalidad, corren riesgo los principios y los valores comprometidos, dice, por su persona, lo cual es el motivo de su renuncia. Esto es muy grave. Katia Uriona no lo dice con todas las letras, pero lo deja entrever, que ella renuncia porque no puede más, porque el Tribunal Electoral ya no es un ente imparcial, ya no es un ente con autonomía, sino que su institucionalidad está cuestionada. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos a ver un poquito de cronología. Hasta antes del 14 de junio de este año, no veíamos mayores fisuras en el Tribunal Supremo Electoral. El 14 de junio, este tribunal presentó un proyecto de ley de organizaciones políticas que tenía como objetivo democratizar a los partidos políticos, es decir, que las cúpulas de los partidos políticos consulten a sus bases sobre grandes decisiones como, por ejemplo, la nominación de los candidatos. Y esta ley tenía que entrar en vigencia el 2024, es decir, los partidos tenían bastante tiempo para poder readecuar sus estructuras y democratizarlas. Sin embargo, el 21 de agosto, el MAS agarró ese proyecto de ley bien intencionado y lo adaptó. Como anillo al dedo le cayó este proyecto de ley. La comisión lo revisó, seguramente Héctor Arce
juntó un equipo para redactar el nuevo proyecto de ley y ese proyecto de ley se aprobó. Ese proyecto de ley es de aplicación inmediata, no para el 2024, sino de manera inmediata, y convoca a elecciones primarias o internas en los partidos en enero, y el Tribunal Electoral tiene que adecuarse a esa ley, y el 30 de septiembre Katia Uriona objeta esta nueva ley y dice que primero no, los parlamentarios del MAS no los convocaron a explicar cuál es el sentido de la ley que ellos presentaron, que esta ley a las apuradas eh, eh, no tiene el mismo sentido que el proyecto original, en fin, pero después seguramente hubo jalones de oreja, en fin, la propia Katia Uriona dice que les va a alcanzar, van a hacer un cronograma que van a hacer todo lo posible para que el cronograma y el tiempo les alcance para el cumplimiento de la ley. Empieza la discusión sobre el reglamento de esa ley. El reglamento de esa ley es un mecanismo práctico para que esa ley se aplique, y en ese reglamento y en ese instrumento para llevar a la práctica las elecciones primarias se aprueba temas, puntos y artículos que sirven para una sola cosa, para que el MAS y su candidato, el presidente Evo Morales, puedan habilitarse a pesar de la Constitución y a pesar del resultado del referéndum del 21 de febrero del 2016. Es decir, es un reglamento que le abre la ventana para que Evo Morales entre a las primarias por esa vía, y por otra parte intenta acorralar a la oposición porque desprevenida, sin organizaciones políticas, etcétera, etcétera, intenta acorralar a la oposición, le pone plazos que parecían imposibles de cumplir, como el llenado de libros, de firmas, etcétera, etcétera. Exeni renuncia el 1 de octubre de este mes, el 1 de octubre, y Exeni con una frase genial, dice: misión cumplida. José Luis Exeni había sido presidente de la Corte Electoral, de la última Corte Electoral, antes de que se institucionalice o se le cambie el nombre por el Tribunal Supremo Electoral. Y José Luis Exeni, periodista de profesión, parecía un hombre que iba a hacer respetar las leyes, etcétera, etcétera. Pero después de que renunció a la Corte Suprema, él pasó a trabajar en la vicepresidencia y convirtió en un hombre leal al vicepresidente Álvaro García Linera. El Congreso lo elige como vocal del Tribunal Supremo Electoral, precisamente para garantizar las instrucciones del Ejecutivo en el Tribunal Supremo Electoral. Y por eso no extraña que a tiempo de renunciar Exeni dice: misión cumplida. Es decir, me voy porque tengo problemas de salud, pero he cumplido la misión de aprobar el reglamento mañudo, amañado de la ley de organizaciones políticas. Como antecedente, eso ocurrió el 1 de octubre, y en la víspera, 22 de octubre, renuncia Katia Uriona. Katia Uriona había expresado en 2 oportunidades la obligación que tenía el Tribunal Supremo Electoral de respetar el resultado del referéndum del 21F. Recordarán que la crisis en realidad se gestó cuando el gobierno, en noviembre del año pasado, hizo aprobar por el Tribunal Constitucional una interpretación de la Constitución y dejó sin efecto, dejó en el aire
el artículo más importante de la Constitución, el 168, que es el artículo que le pone el límite al poder y en particular a la gestión de Evo Morales, el artículo que le impide volver a candidatear. Perdido el referéndum del 21F, el gobierno recurrió a sus leales seguidores, para eso los puso, ya al borde de terminar su gestión en el Tribunal Constitucional, y les entregó no solo la demanda, sino también el fallo ya redactado. Esto se les escapó, se hicieron pescar, no negaron ni aclararon, pero el fallo ya estaba redactado hasta que el 24 de noviembre del año pasado dieron a conocer que el artículo 168 es inaplicable. ¿Qué tal? Inaplicable en consideración de la Convención de Derechos Humanos de San José. Es decir, peor aún, pero no importa. Se aprobó ese fallo con el que el presidente y el vicepresidente piensan violar la Constitución. Ya el fallo es una violación de la Constitución porque el Tribunal Constitucional no tiene ninguna atribución de revisar la Constitución, de agregarle una coma o de quitarle una coma, y menos de dejar en suspenso un artículo. No tiene esa facultad y tampoco tiene la facultad de interpretar una convención internacional. No está entre sus atribuciones. De tal modo que ese fallo es nulo de por sí. No importa, para Evo Morales es un buen pretexto, un buen argumento para contrarrestar el 21F y para habilitarse de todas maneras. Cuando esto ocurrió, la oposición citó a Katia Uriona al Parlamento para preguntarle, bueno, ¿qué dice ella? ¿Cuál vale? ¿Ese fallo del Tribunal Constitucional o el resultado del referéndum del 21F? A la salida de ese informe, de esa interpelación, el secretario jurídico del Tribunal Electoral declaró a los cuatro vientos que era completamente válido el resultado del 21F y que los resultados de un referéndum son vinculantes y de cumplimiento obligatorio. Una segunda vez, Katia Uriona, ella misma, declaró exactamente lo mismo. El resultado del referéndum es vinculante y de cumplimiento obligatorio. Es que eso dice la ley del referendo. Nadie puede cuestionar el resultado de un referéndum. O se cumple o se cumple. Y eso es lo que dijo Katia Uriona. Entonces, a partir de esa declaración, se sabía que Katia Uriona iba o podía, ¿no? Uno nunca sabe qué pasa al final, pero que Katia Uriona iba a defender el 21F dentro del Tribunal Supremo Electoral. A propósito de la aprobación de este reglamento, de esta ley de las primarias, ley de la organización política, también se supo que habían otros dos vocales que hacían bloque con Katia Uriona y que expresaron públicamente su preocupación y las objeciones en torno a ese reglamento antidemocrático. Estoy hablando de Antonio Costas y de Dunia Sandora. Los tres entonces objetaron, pero no podían hacer nada. De momento eran 4 votos contra 3. Todavía no había renunciado Exeni. Ya se sabía entonces, se habló de crisis en el Tribunal Electoral. No había crisis, lo que había eran dos grupos, dos opiniones distintas. Los yuncus de Evo Morales, ¿verdad?, que eran 4, y 3 que plantearon la institucionalidad, es decir, la independencia del Tribunal Supremo Electoral y el cumplimiento de la Constitución y de las normas.
pero eran 4 votos contra 3. En eso renuncia Exeni y entonces hay un empate, 3-3. Los otros son María Eugenia Choque, Luce Cruz y Delfonso Mamani, que son los que han votado siempre de manera disciplinada a favor de los intereses del partido de gobierno y de Evo Morales, y que se estima son los que aprobarán la candidatura inconstitucional de Evo Morales Álvaro García Linera. Bueno, estaban 3-3. Y luego renuncia Katia Uriona con este texto que les he dado a conocer. Renuncia porque ya la institucionalidad está cuestionada, porque los principios y valores comprometidos pues ya están cuestionados. ¿De qué está hablando? De que el Tribunal Electoral no va a cumplir la Constitución ni va a cumplir el resultado del 21F. De eso está hablando Katia Uriona. Ahora, mi criterio, doña Katia Uriona, ¿cómo es posible que renuncie? He sabido que esa batalla se iba a dar en este órgano del Estado, en este órgano que era la esperanza del cumplimiento de las leyes y por lo tanto del respeto de la democracia. Katia Uriona se va y deja al país en banda. Katia Uriona se va y el masismo toma la mayoría del Tribunal Electoral. Ella lo sabe. Ella sabe que al irse, el MAS va a hacer y deshacer en el Tribunal Electoral. Ella sabe que al irse no hay más freno alguno a las aspiraciones electorales y de poder de Evo Morales. ¿Cómo es posible que renunció? ¿Que hay presiones? Claro. Para eso es la presidenta del Tribunal Electoral. Tiene que sentir presiones y tiene que saberlas resistir. Seguramente amenazas, seguramente ha pensado que su familia estaba en peligro, o ella misma, o sabe que la defensa de la Constitución puede acarrearle graves consecuencias. No se desestima que después de la votación el 8 de diciembre sobre la habilitación o no de Evo Morales, los que voten en contra posiblemente sean destituidos por el Congreso, procesados y hasta encarcelados, ¿verdad? Pero para eso uno se mete a luchar por la democracia, para eso uno acepta ser vocal del Tribunal Electoral, no es solo para recibir un sueldo, un buen sueldo a fin de mes. Esas son las trincheras de la democracia. ¿Cómo puede ser que Katia Uriona dejó al país en esta situación? Es decir, su renuncia es la entrega del Tribunal Electoral a Evo Morales. Evo Morales partía de la premisa de que el Tribunal Supremo Electoral era un órgano sumiso a su voluntad. Partía de esa premisa. Cuando los nombraron a todos considerando que se van a someter sin pataleo alguno a la voluntad de Evo Morales. Los nombraron, recordará usted, en un cambio de la composición del Tribunal Supremo Electoral, es decir, de las personas que lo integran, después de que la anterior corte, que fue sumisa, recontra sumisa a los intereses del MAS, hizo barbaridades, hizo fraude en Chuquisaca, anuló candidaturas, 200 y tantas candidaturas de la oposición para que gane el MAS en el Beni, y lo lograron por esa vía que es la fraudulenta. Anularon las candidaturas de personas que podían ganar las alcaldías en Potosí y Cochabamba, en fin, un tribunal electoral que actuó de manera militante a favor del MAS. Tal fue su desprestigio, pero después de haber favorecido descaradamente al MAS,
ya no servían para continuar el siguiente proceso electoral. Entonces los barrieron, pero muchas gracias por sus servicios, y nombraron estas otras personalidades, Katia Uriona, Dunia Sandoval, Antonio Costas, José Luis Exeni, para dar una apariencia de una corte imparcial. Pero ellos sabían que eso era apariencia, que el contenido era que todos iban a ser unos sometidos, hasta que Katia Uriona, y luego se sabe que tanto Dunia Sandoval como Antonia Costas presentaron una posición de acuerdo a ley, una posición y por lo tanto disidente al MAS. Eso no esperaba el MAS. El MAS estaba en serios apuros con Katia Uriona de presidenta y con dos más que se habían sumado a la posición de Katia Uriona. Pero ahora renuncia y deja al país sin Tribunal Supremo Electoral. Es decir, existe un Tribunal Supremo Electoral, pero ya no es un árbitro imparcial. Y sin árbitro imparcial, pues los dirigentes políticos, los que se están alistando para las primarias, han dicho, bueno, esta renuncia plantea una crisis de Estado. Se exige una reestructuración del Tribunal Electoral, que se elija gente imparcial, honorable. La credibilidad del tribunal se ha perdido. Este es un tribunal al servicio del fraude electoral. La renuncia de Uriona comprueba las presiones del Ejecutivo sobre el Tribunal Electoral. Bueno, esas son todas las conclusiones que políticos como Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Jaime Pazamora han expresado. De todas estas expresiones yo suscribo, primero, la credibilidad inexistente. A partir de esta renuncia quedan todavía dos gladiadores, ¿no? Dunia Sandoval y Antonio Costas, pero ya en minoría. Hagan lo que hagan, su voto ya no sirve. Sirve el voto de los tres de el MAS. Por lo tanto, estamos yendo a unas elecciones en las que se va a pisotear la Constitución porque se va a habilitar a Evo Morales. Es decir, es una elección de esencia inconstitucional porque habilitan a candidatos que no pueden ser habilitados porque eso dice la Constitución, que no serán imparciales, que no harán valer los derechos de la oposición, que no serán libres, porque las presiones del Ejecutivo no solo sobre el tribunal, pero sobre el electorado son absolutamente descaradas. No serán ecuánimes porque la oposición no tendrá los helicópteros, los aviones, los canales de televisión, los viajes por todo el país, es decir, habrá una diferencia abismal entre el candidato inconstitucional, Evo Morales, y el resto de los candidatos. En fin, credibilidad ninguna, imparcialidad ninguna. Nos hemos quedado sin árbitro. Es entrar a un campeonato cuando se sabe que el árbitro es del equipo contrincante. Y eso es lo que va a pasar. La decisión es tan grave que uno tiende a pensar en esas condiciones, vuelve a preguntarse, en esas condiciones, ¿vale la pena participar en estas elecciones? Es decir, con un juez que ya no es juez, sino que es parte de el equipo electoral de Evo Morales. Fraude, mire, eso ya deben estar contando los votos, ya deben estar haciendo los cálculos, en fin, ya me imagino lo que será el fraude electoral. Entonces, todo esto apunta a desilusionar al electorado y decir, mira, no participo, voy a votar en blanco, ya no me inscribo. Es decir, hay una desilusión colectiva sobre el proceso electoral. Las estadísticas, las encuestas,
establecen que el próximo ganador va a ser Carlos Mesa. Claro, pero con un tribunal electoral relativamente imparcial, ¿no? Como alguien dijo, no importa cómo vota la gente, lo importante es quién hace el conteo de esos votos. Y ese es el punto, el que hace el conteo de los votos es este tribunal, todos de camiseta azul, salvo error u omisión. Es decir, el error u omisión son minoría y no tocan pito. Si Cata Uriona se hubiese quedado, hubiera renunciado en el momento en el que el Tribunal Electoral aprueba la candidatura de Evo Morales, lo cual no hubiera podido ocurrir porque eran 3-3 votos, hubieran empatado, Evo Morales no hubiera podido habilitarse con un empate. Entonces la renuncia de Cata Uriona es una renuncia que pone en evidencia todas estas presiones, pero que sobre todo favorece a Evo Morales. La renuncia de Cata Uriona entrega el Tribunal Supremo Electoral al MAS, ya sin pataleo. Los otros dos, Costas y Sandoval, han dicho que no van a renunciar. Y por lo menos eso es un aliento de saber que patalearán por lo menos o expresarán una disidencia pública de lo que puedan hacer, etcétera, etcétera. El tema es que ese es el objetivo del gobierno, el desaliento del electorado de oposición, el desaliento de los que están pensando en votar por un candidato de la oposición. El llevar a algunos sectores radicalizados a la no participación, a el voto en blanco, al voto nulo, en fin, porque esa también es una forma extraordinaria de ganar estas elecciones con un candidato chuto, con un candidato que es inconstitucional. A pesar de esas condiciones, creo, a pesar de esas condiciones, que hay que seguir dando la batalla y que esa última batalla va a ser en las urnas y que el pueblo boliviano va a tener que movilizarse y organizarse de tal manera, mesa por mesa, cuadra por cuadra, ser vigilantes y llevar las actas, ver que esas actas no hayan sido cambiadas, que no haya el cambio de los resultados, en fin, una movilización popular de tal magnitud en defensa del voto, porque mal que mal, quiero decirles, tanto el referendo como el derecho al voto universal han sido resultado de sendas revoluciones, de sendas insurrecciones populares. El 52 y octubre del 2003, cuando se ganó el derecho a ser consultado en un referéndum y el derecho a que el resultado de ese referéndum sea vinculante y de cumplimiento obligatorio. Lo hemos conseguido a sangre y fuego y por lo tanto esa lucha va a tener que continuarse en el terreno que Evo Morales quiera, con la corte electoral que quiera, porque si hay algo que Evo Morales no va a poder controlar y hay algo que se va a imponer sobre todas las acciones delincuenciales, mañudas del gobierno, maniobras, en fin, que se va a poder imponer inclusive al fraude electoral, es la voluntad popular. Y con esta confianza y tratando de darle esperanza, porque sé que usted está bajoneado, quiero decirle que cuando un pueblo toma una decisión, no hay vuelta atrás. Y eso es lo que está ocurriendo en el país. Ya hemos tomado una decisión y no hay vuelta atrás, con un tribunal electoral azul, con las peores condiciones electorales imaginables. Igual, Evo Morales va a tener que irse. Con otro informe especial, estaré con ustedes mañana. Muchas gracias. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.